El frío, eso fue lo primero que me golpeó. No un frío normal, de invierno en la sierra, no. Era el tipo de frío que te quita el aliento, que te roba el alma y te dice que todo se acabó. Agua, demasiada. Me arrastraba, me empujaba, una fuerza bruta que no me daba oportunidad de luchar. Recuerdo la oscuridad, el pánico y esa punzada aguda en el hombro al golpear algo. Una roca, un tronco, no lo sé. Solo sé que por un instante, entre trago y trago de agua turbia, vi las caras, las tres. Ana, en el centro, con esa sonrisa fría y una frase flotando sobre el rugido del río. Esta es tu lección, María, para que aprendas dónde perteneces. Y luego de nuevo, la oscuridad. Pensé, aquí muero, sin lobo, sin fuerza, sin príncipe, ahogada en un río de un lugar que nunca fue realmente mi hogar. Pero no morí, y no, la persona que me sacó del agua no fue el príncipe de mis sueños, fue José, sí, el rey, alto, imponente, con el cabello oscuro pegado a la cara, y una furia que quemaba más que el propio frío. Cuando abrió los ojos, los suyos, tan oscuros como la noche sin luna, me miraban con una intensidad que no entendía. Me había sostenido contra su pecho, empapados los dos, mi cuerpo temblaba como una hoja al viento, y él solo susurraba mi nombre. María, mírame, estás a salvo, conmigo. Y entonces me besó. No fue el beso que esperaba de Carlos, ni el que creí recibir esa noche, hace ya semanas, con los ojos vendados en el pasillo. Este beso fue desesperado, urgente, como si quisiera asegurarse de que estaba viva, de que respiraba, de que no me iría. Sus manos en mi cara, sus dedos en mi pelo mojado. Y fue ahí. Fue en ese instante, con el sabor a agua de río y desesperación, con sus labios contra los míos, cuando todo encajó. La oscuridad, los pasos, mi pregunta en el pasillo, ¿eres tú? Y esa misma intensidad, el mismo sabor. Oh, Dios, no era Carlos. Nunca fue Carlos. Siempre había sido José. Me aparté de golpe, los ojos abiertos de par en par. La vergüenza, la confusión, la verdad brutal. Él se congeló. María, lo siento. Fue un impulso, dijo, con la voz rota. Yo no pude decir nada. Solo asentí, porque las palabras se me atragantaban. Todo mi mundo, ese universo que había construido alrededor de Carlos y su sonrisa, se desmoronaba. Había estado tan ciega. Me dolía el alma. Él se puso de pie, un paso, luego otro, creando espacio entre nosotros. Y fue ahí donde la furia, esa que lo había consumido cuando me sacó del agua, volvió a tomar control. ¿Qué pasó?, preguntó, y su voz era dura como el granito. ¿Por qué estabas en el río? ¿Cómo caíste? Tartamudeé. Ana, ella, dijo que quería disculparse. Me trajo aquí y alguien me empujó. Verlo entonces, ver al alfa detrás del rey, fue aterrador y hermoso. Sus ojos, antes oscuros, se volvieron casi negros. La mandíbula tensa. Los músculos del cuello contraídos. Ya no era el líder civilizado que gobernaba con palabras y leyes. Era el lobo que mataría por proteger lo suyo. Intentaron ahogarte. No fue una pregunta. Casi te matan. Y la rabia en su voz era tan palpable que sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Quédate aquí, ordenó, y la preocupación en su mirada atenuaba la orden. Volveré. Y sin más fue a recuperar su espada, se calzó las botas y subió por la orilla, directo río arriba, directo a buscar a las responsables. No hubo dudas, no hubo titubeos.
solo una misión. Yo me quedé ahí, empapada, temblando, con el corazón en un puño. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía estar tan equivocada sobre todo? Volviendo al principio, o mejor dicho, al momento en que todo me empezó a enredarse de verdad. Era una tarde en los jardines del castillo de Burgos. Sí, donde he vivido toda mi vida, en los aposentos más humildes, los de los que servimos a la corona. Yo estaba sentada, con mi diario, mi eterno confidente de cuero. El jardín murmuraba con la brisa, olía a tierra mojada y a las últimas flores de la temporada, pero yo apenas lo notaba. Mis ojos verdes estaban fijos en las palabras, en esos deseos absurdos que mi corazón derramaba sin permiso de la razón. Espero que un día, por fin, me veas más allá de las sonrisas y las miradas rápidas que me regalas. A lo lejos oía las voces de los guardias, el ritmo de sus espadas al chocar. Hombres y mujeres que habían pasado por las mismas pruebas que yo, que habían esperado la misma transformación. La diferencia era sencilla y brutal. Ellos se habían transformado. Yo no. 22 años y seguía siendo la misma María, la chica sin lobo, la que solo servía en la administración, invisible. La vergüenza de mis padres, ambos antiguos guardias reales, aunque mi padre ya no estaba, había muerto sirviendo al antiguo rey, el padre de José. Una promesa me mantenía aquí, una promesa que hizo el viejo rey a mi padre antes de morir, que mi madre y yo siempre tendríamos un lugar, caridad. Por eso estaba yo en los pasillos, organizando documentos, lejos de la nobleza, cerca de los sirvientes, siempre al margen. Espero que un día te des cuenta de que, mientras tú pasas, yo me quedo, siempre esperando algo que quizás nunca llegue. Mordí el labio inferior, sintiendo el peso de mi propia estupidez. 22 años y escribiendo como una niña que cree en cuentos de hadas. Pero el corazón nunca escucha a la lógica. Nunca lo había hecho. Esa misma mañana, Carlos había pasado por el pasillo de las cocinas. Me había sonreído. Siempre sonreía. Y yo había sentido el mundo tambalearse como siempre, como si esa sonrisa fuera solo para mí. Aunque en el fondo sabía que no era así. No para mí, la que era un fantasma. Sé que no soy la única, no soy la más interesante, no soy la que te retiene la atención. Aún así, mi estúpido y terco corazón te eligió, aún sabiendo que amarte es aceptar la incertidumbre y el riesgo de nunca ser elegida. Vaya, vaya, miren esto. La pequeña María otra vez escribiendo. La sombra apareció antes que la voz. Levanté la mirada y se me encogió el estómago. Ana. Ahí estaba, con dos de sus amigas, todas con ropa de entrenamiento impecable, como si hubieran estado observando en lugar de sudar. Ana era hermosa, de una forma que dolía, cabello dorado en ondas perfectas, ojos claros y fríos, una sonrisa afilada. No es de tu incumbencia, murmuré, pegando el diario a mi pecho. Oh, pero creo que sí lo es. Ana dio un paso al frente, extendiendo la mano con una seguridad que yo nunca tuve. Enséñame. No. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero no fue suficiente. Ana me arrebató el diario antes de que pudiera retroceder, tirando con fuerza. El cuero se deslizó de mis dedos como arena. «Ana, devuélvemelo», exclamé. Pero ella ya lo abría, sus ojos deslizándose sobre las palabras con una curiosidad cruel. Las otras dos se rieron suavemente, como si vieran un espectáculo preparado solo para ellas. «Espero que un día por fin me veas más allá de las sonrisas», leyó Ana en voz alta, alargando cada palabra, saboreándola. «Sé que no soy la única, no soy la más interesante.
Se detuvo, me miró con una falsa lástima. Oh, qué tierno. Lástima que nunca te ha mirado de verdad, ¿verdad? Un calor subió por mi cara, quemándome las mejillas, el cuello, la raíz de mi cabello rojizo. Devuélveme mi diario, dije, con la voz ahogada. Ana inclinó la cabeza, como si lo considerara. María, ¿cómo puedes ser tan estúpida? Su voz era casi dulce, lo que lo hacía aún peor. Ya se lo dije a las chicas. Ella sueña con el príncipe. Las otras rieron aún más fuerte. Nunca te va a mirar, María, añadió Ana, acercándose. Ni siquiera puedes transformarte. La frase cayó en el aire como una cuchillada. Extendí la mano, tratando de mantener la voz firme. Dame mi diario. Pues ve a buscarlo. Y lo lanzó. El diario trazó un arco en el aire, girando antes de caer en el césped, cerca del campo de entrenamiento, donde la guardia seguía moviéndose en formaciones precisas. Sentí que el mundo se detenía. Todos los ojos se volvieron hacia el objeto que había caído entre ellos. El capitán de la guardia, un hombre de hombros anchos y viejas cicatrices, se agachó y recogió el diario. Lo volteó en sus manos, frunciendo el ceño. ¿De quién es esto? Yo no pude responder. La vergüenza me paralizó, muda, inmóvil, mientras sentía el peso de todas las miradas. Los guerreros, las damas, Ana sonriendo. Entonces, una voz cortó el silencio. «Es mío». No, no era la voz del capitán, era la suya. José. Levanté los ojos y lo vi. Sí, soy José, el rey Alfa. Alto, imponente, el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros, el rostro tallado en una expresión que no revelaba nada. Estaba cerca del campo de entrenamiento, con los brazos cruzados, observando el mundo como siempre, como si todo en el reino de Castilla pasara por sus ojos antes de volverse real. Se acercó al capitán con pasos lentos y deliberados y extendió la mano. El hombre le entregó el diario sin preguntar. José lo sostuvo con cuidado, como si ya supiera lo que era. Luego se giró. Caminó directamente hacia mí. No pude moverme. No pude respirar. Sus ojos oscuros e ilegibles encontraron los míos, y por un momento infinito, todo el jardín desapareció. Me tendió el diario, ofreciéndolo entre nosotros como un voto silencioso. Creo que es tuyo, dijo, su voz baja, ronca, llevando algo que no pude nombrar. Tomé el diario con manos temblorosas, mis dedos rozando los suyos por una breve e insoportable segunda. Su piel estaba cálida, firme, real. Gracias, susurré, apenas audible. José no respondió. Simplemente sostuvo mi mirada un momento más, como si leyera algo que yo no había escrito. Luego se dio la vuelta y volvió con la guardia, dejándome allí, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Ana observaba desde lejos, su sonrisa desvanecida. Yo apreté el diario contra mi pecho y salí del jardín sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Yacía en la pequeña cama que compartía con mi madre, en los aposentos reservados para quienes servíamos a la corona, mirando el techo de madera oscura mientras el diario descansaba bajo mi almohada. El gesto del rey resonaba en mi mente, reproducido y diseccionado detalle a detalle. La forma en que caminó hacia mí, la voz baja, la mirada que parecía ver a través de mí. José era difícil de descifrar. Tenía 27 años, pero llevaba una presencia que se sentía más vieja, como si hubiera vivido vidas enteras antes de esta. Lo recordaba como adolescente, a los 15 años, cuando su padre murió en batalla contra otro reino lobuno y el peso de la corona cayó sobre hombros que apenas habían terminado de crecer.
Yo solo tenía 10 años entonces, pero la imagen se quedó grabada en mi memoria. Un niño tratando de parecer un hombre, de pie en la sala del trono con los ojos secos y la mandíbula apretada, mientras todo el reino esperaba ver si se rompería. No lo hizo. 2 años después, cuando su madre sucumbió a la enfermedad que la había consumido durante tanto tiempo, José lloró solo. Nadie lo vio, pero todos lo sabían. Y cuando salió de ese dolor, salió diferente, más duro, distante, más rey que muchacho. Lo veía a veces en los pasillos, durante los entrenamientos, en las reuniones del consejo donde entregaba documentos que mi madre organizaba. Era alto, absurdamente alto, con hombros construidos para cargar el mundo. Sus músculos no eran esculpidos por la vanidad, sino por años de combate real, de brutales entrenamientos, de batallas que dejaban marcas. Su cabello era lo que más me fascinaba, vergonzosamente, oscuro, largo, pesado, cayendo sobre sus hombros y cuello, a menudo húmedo después de entrenar, algunos mechones pegados a su frente y mandíbula. Nunca parecía importarle. No lo ataba, no lo recortaba, lo dejaba caer salvaje, como otra parte de él que se negaba al control. Era hermoso de una manera que dolía, no por la belleza en sí, sino por la distancia. Todas las mujeres del castillo habían intentado algo con él. Todas. Ana había sido la más obvia, apareciendo en las sesiones de entrenamiento con escotes estratégicos y sonrisas ensayadas. Nada. José nunca miraba, nunca cedía. Era como si hubiera construido un muro alrededor de sí mismo que nadie podía escalar. Y luego estaba Carlos. Suspiré, dando vueltas en la cama. Carlos era diferente, completamente diferente. 5 años más joven que José, el príncipe tenía 22 años y parecía haber nacido con una vida más fácil. Donde el hermano era hielo, Carlos era fuego, carismático, ingenioso, encantador sin esfuerzo. Su rostro era joven, simétrico. Esa maldita sonrisa que aparecía tan fácilmente, confiada, casi insolente, como si el mundo fuera un juego y él conociera cada regla. Su cabello era tan oscuro como el de José, pero caía en ondas suaves y desordenadas, enmarcando su rostro naturalmente, reforzando ese aire de alguien que nunca tuvo que esforzarse. Sus ojos eran expresivos, alertas, siempre brillando con inteligencia o diversión, como si siempre estuviera un paso por delante. Su cuerpo era atlético y tonificado, más grácil que imponente, con una postura relajada incluso con armadura. Era guapo de una manera peligrosa, del tipo que hacía que la gente se olvidara de pensar. Yo lo sabía. Sabía que Carlos entretenía a varias damas dentro y fuera del castillo. Sabía que no se tomaba nada en serio. Sabía que era una tontería sentir lo que sentía. Pero el corazón no escuchaba. Me había enamorado de él a los 16, cuando Carlos me ayudó a llevar libros de la biblioteca a los aposentos de mi madre y me contó un chiste que me hizo reír hasta que me dolieron los costados. Me había sonreído, me había tocado ligeramente el hombro, y eso fue todo. 6 años después, él aún no lo sabía. Patético. Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar los pensamientos. No era como Ana. No tenía sangre noble. Ni siquiera podía transformarme. Una vergüenza para mis padres, ambos antiguos miembros de la Guardia Real, especialmente para mi padre, quien había muerto sirviendo como jefe de la Guardia Real y beta del rey anterior, el padre de José. Un hombre al que José había visto caer. Un hombre que el viejo rey había honrado con una promesa de que su viuda y su hija siempre tendrían un lugar en el castillo,
Por eso estaba yo allí, por caridad, por honor a mi padre. Vivía con mi madre en los aposentos más pequeños, lejos de la nobleza, cerca de los sirvientes. Había ido a la Real Academia del Lobo como cualquier otro joven, había entrenado, había esperado la transformación que marcaba la edad adulta. Esperé a los 15, 16, 17, nada. A los 18, cuando quedó claro que mi lobo no vendría, me asignaron a tareas administrativas, documentos, organización de registros, un trabajo importante, pero invisible, seguro. Mientras tanto, los demás se transformaban, luchaban, brillaban. Yo tenía 22 años y apenas podía sostener una espada sin temblar. Débil, la palabra resonaba cada vez que Ana o las otras me miraban. Enterré la cara en la almohada sintiendo el peso de la vergüenza apretando mi pecho. En el otro extremo del castillo, José estaba sentado en la oficina que alguna vez fue de su padre, rodeado de mapas e informes que deberían haber acaparado toda su atención. Pero su mente estaba en el jardín, conmigo. José se frotó la cara, sintiendo el cansancio instalarse en sus huesos. No debería estar pensando en María. No debería estar pensando en cómo ella había permanecido allí, vulnerable, expuesta, sosteniendo ese maldito diario como si fuera lo único que importara. No debería recordar sus grandes ojos verdes, la forma en que susurró «gracias» con una voz que parecía a punto de romperse. Pero lo hizo. Lo recordaba todo. María había crecido en el castillo, una presencia constante, casi invisible. La veía a veces llevando papeles, ayudando a su madre, sentada sola en el jardín con esa mirada distante, como si estuviera perdida en pensamientos que nadie más podía escuchar. Su cabello parecía fuego, largo hasta la cintura, las ondas atrapando el rojo bajo la luz. Era hermosa, dolorosamente hermosa, y ella no tenía ni idea. José lo sabía porque veía cómo se movía por el castillo, los hombros ligeramente encorvados hacia adentro, como si intentara ocupar menos espacio, como si creyera que era menos de lo que era. Las otras damas la trataban mal, y María lo permitía. No se defendía. Eso le irritaba más de lo que debería. Ella no es mi responsabilidad. Pero lo era, técnicamente lo era. José le había hecho una promesa a su padre. No directamente, pero él había estado allí cuando el hombre murió. Cuando sostuvo la mano del capitán de la guardia y escuchó sus últimas palabras, «Cuida de ellos, cuida de mi familia». El padre de José había prometido, había dado a la viuda y a la hija un lugar seguro en el castillo. Y cuando José heredó la corona, también heredó esa promesa. Así que sí, técnicamente, María era su responsabilidad. Nada más. José se reclinó en su silla y cerró los ojos. Nada más. Pero la forma en que su corazón había latido cuando vio el diario de ella caer cerca de los guardias, cuando vio a Ana sonriendo con crueldad calculada, cuando se dio cuenta de que María estaba a punto de ser humillada frente a todos. Eso no era solo responsabilidad. José abrió los ojos, mirando al vacío. No podía sentir esto. No debería. Tenía un reino que gobernar. Amenazas reales que enfrentar. Decisiones que afectaban a miles. No tenía tiempo ni derecho a pensar en una mujer que ni siquiera podía transformarse, que probablemente estaba enamorada de su propio hermano, que nunca lo miraría 2 veces. Olvídalo. No vi a Carlos de nuevo ese día, ni al siguiente. Y cuando finalmente lo hice, 3 días después, fue porque Ana y las otras damas me encontraron en el pasillo, cerca de los aposentos reales. María, me llamó Ana, su voz extrañamente amigable. Me detuve desconfiada. Desde el incidente en el jardín,
Las damas se habían mantenido a distancia. Ver a Ana sonriendo ahora era inquietante. ¿Qué quieres? Nada. Ana ladeó la cabeza, su cabello dorado ondeando. En realidad, vine a traerte una noticia. Esperé, tensa. El príncipe Carlos pidió verte. Mi corazón dio un brinco. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. ¿Qué? Quiere besarte, dijo Ana, como si mencionara algo trivial. Hoy aquí mismo, en el pasillo, pero tiene que ser una sorpresa, ¿sabes? Quiere que se sienta romántico. Por eso te pidió que te pusieras esto, y ni siquiera debería decirte que es un beso. Me dijo que lo mantuviera en secreto. Me tendió una cinta azul. Me quedé mirando la tela, confundida. Una cinta para cubrirte los ojos, explicó una de las otras damas, sonriendo. Así no lo verás llegar. Quiere que sea inesperado, mágico. Tomé la cinta, sintiendo el peso de la seda entre mis dedos. No tenía sentido. Carlos no era del tipo de planear gestos románticos, pero al mismo tiempo, ¿y si era cierto? Después de todos estos años, ¿y si finalmente me había notado? Estúpida. La voz en mi cabeza sonaba como la de Ana. ¿Cuándo? Me oí preguntar. Al atardecer ponte la venda y espera. Él vendrá. Antes de que pudiera preguntar nada más, las damas ya se alejaban, riendo suavemente, dejándome sola en el pasillo con una cinta azul y un corazón latiendo demasiado rápido. El sol se estaba poniendo cuando regresé al pasillo. Las sombras se extendían por las paredes de piedra y todo el castillo parecía hundirse en el silencio. Me quedé allí, con la cinta en las manos, sintiéndome ridícula. No va a venir. La lógica hablaba claro, firme, implacable. Te están engañando. Pero mi corazón se negó a escuchar. Me até la cinta sobre los ojos, dejando que la oscuridad me engullera. El mundo se desvaneció, dejando solo mi aliento y el frío de la piedra bajo mis pies descalzos. 5 minutos, 10, 15, nada. 20 minutos. Estúpida, tan estúpida. Entonces oí pasos, lentos, firmes, acercándose. Mi corazón dio un vuelco. Me erguí, los nervios subiendo por mi garganta como una ola. ¿Eres tú? Susurré, apenas audible. Silencio. Pero lo sentí. Sentí la presencia cerca, real, llenando el espacio frente a mí. El calor, el olor a tierra y cuero, y algo salvaje sin nombre. Me puse de puntillas, el corazón martilleando fuerte, y encontré sus labios. El beso fue inesperado. No fue suave, no fue gentil, fue firme, profundo, urgente, como si lo hubiera esperado tanto como yo. Sus labios se movieron contra los míos con una intensidad que me robó el aliento. Una de sus manos encontró mi cintura, tirándome más cerca, y sentí que mis rodillas flaqueaban. Carlos. Su nombre resonó en mi mente, pero algo no cuadraba. No estaba bien. El beso era diferente de como lo había imaginado, mucho más intenso. Y de repente, tan de golpe como empezó, terminó. Se apartó y oí sus pasos retrocediendo, rápidos, fuertes, desapareciendo por el pasillo. Me quité la venda, parpadeando en la penumbra. El pasillo estaba vacío. Me di la vuelta, buscando, pero no había nadie, solo sombras y silencio. Carlos. Había sido él. Tenía que serlo. ¿Quién más podría ser? Me toqué los labios, aún sintiendo el calor, la presión, el sabor. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Por primera vez en mi vida me habían besado y había sido perfecto. Desde lo alto de la escalera, José lo vio todo.
Vio la sonrisa de su hermano. Vio la forma en que Carlos se movió hacia María. Calculador, encantador, esgrimiendo ese atractivo sin esfuerzo que siempre funcionaba. Vio el roce en su brazo. Vio la forma en que María se quedó allí después. Los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas, como si le hubieran entregado una promesa divina. Y algo profundo y pesado se enroscó en su pecho. No es asunto tuyo, pero se sentía como si lo fuera. Cada parte de ello se sentía como si lo fuera. José bajó las escaleras con pasos silenciosos, pasando junto a María sin mirarla, sin decir una palabra, porque si abría la boca ahora, no estaba seguro de lo que saldría. Fue directamente al campo de entrenamiento donde la guardia practicaba combate cuerpo a cuerpo. ¿Alguien quiere practicar conmigo?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Los guerreros intercambiaron miradas. Cuando el rey pedía entrenar, usualmente significaba que alguien iba a salir herido. Uno de los más grandes entre ellos, un hombre llamado Ricardo, que casi nunca perdía, dio un paso al frente. «Yo lo haré, Su Majestad». José no respondió. Simplemente se quitó la capa, quedando con una túnica suelta y pantalones de cuero, y entró en el círculo de arena. La pelea duró menos de 2 minutos. José no se contuvo. Atacó con una ferocidad que hizo que los demás se apartaran. Cada movimiento brutal, preciso, sin dejar espacio para la defensa. Ricardo intentó contraatacar, pero cada golpe fue bloqueado y devuelto con el doble de fuerza. José lo derribó 3 veces. A la tercera, Ricardo se quedó en el suelo, jadeando, con sangre en el labio. «Levántate», ordenó José. «Su Majestad, no me levanto». Ricardo obedeció, tambaleándose, pero antes de que pudiera volver a su posición, José se giró y salió del círculo, dejando a todos en un silencio atónito. El capitán de la guardia se acercó con cautela. «Mi rey, si me permite preguntar, ¿sucedió algo?». José recogió su capa, secándose el sudor de la cara. «No», mintió, «solo necesitaba entrenar», y se fue antes de que nadie más pudiera interrogarlo. Los siguientes 3 días pasaron en una extraña niebla. Me encontré buscando a Carlos en cada pasillo, cada habitación, en el patio de entrenamiento, en los jardines. Buscaba sin parecer que buscaba, el corazón acelerado cada vez que vislumbraba cabello oscuro o escuchaba una risa masculina que podría ser la suya. Pero Carlos nunca aparecía. O mejor dicho, aparecí, pero nunca solo. Siempre rodeado de guardias o de otras damas, siempre en movimiento, siempre inalcanzable. Hasta que, la tarde del tercer día, finalmente lo encontré. Regresaba de la biblioteca con una pila de documentos que mi madre había solicitado cuando lo vi en el pasillo cerca de la escalera principal. Solo, por fin solo, ajustándose la capa sobre los hombros como si se preparara para salir a cabalgar. Mi corazón dio un traspié. Me detuve, los papeles apretados contra mi pecho, sin saber qué hacer. Llamarlo, esperar, fingir que no lo había visto y seguir de largo como siempre hacía. Pero entonces Carlos levantó la mirada y me vio. Y sonrió. No era la sonrisa casual que le regalaba a todo el mundo. Era diferente, más lenta, más enfocada, como si realmente me estuviera viendo. «María», dijo, su voz con ese tono relajado que me hacía sentir como si compartiéramos un secreto. «Hace tiempo que no te veía». Una mentira. Lo veía todos los días, pero nunca así. Nunca con toda su atención puesta en mí. Estaba en la biblioteca, conseguí decir, sintiendo el calor subir por mi cuello. Carlos caminó hacia mí, las manos en los bolsillos, la postura relajada pero los ojos alertas, escaneando mi rostro
con una curiosidad que no había estado antes. Siempre trabajando, dijo, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Alguna vez te tomas un descanso? Él rió suavemente y el sonido me llegó directo al estómago. Es cierto, asintió Carlos, y de repente estaba más cerca, demasiado cerca. Sabes, he estado pensando en ti últimamente. El mundo se tambaleó. ¿Pensando en mí? Sí. Carlos sostuvo mi mirada, y había algo allí, algo que se sentía real, intenso. Creo que no te he prestado la atención que mereces. Yo no pude responder. La garganta se me había cerrado, mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Era él fue quien me besó, y ahora está aquí, por fin aquí, viéndome. Carlos extendió la mano y rozó mi brazo por solo un segundo, pero fue suficiente para que mi piel hormigueara. Necesitamos hablar más, dijo, su voz baja, casi íntima. Cuando tengas tiempo, solo nosotros dos. Y antes de que pudiera procesar nada, antes de que pudiera decir una sola palabra, él ya se alejaba, lanzando una última sonrisa por encima del hombro antes de desaparecer escaleras abajo. Me quedé inmóvil. Pensó en mí. Quiere hablar. Solo nosotros dos. Por primera vez en 6 años, Carlos me había notado de verdad. Y se sentía como el comienzo de algo que había esperado toda mi vida. Momento, aquí tengo que parar. ¿En serio? ¿Todo esto por una sonrisa y una promesa? En mi cabeza, mientras lo vivía, cada pequeño gesto de Carlos era un tsunami. Pensaba, por fin me ve. Y lo que José hacía, ni siquiera lo procesaba. Era como si mi cerebro estuviera tan programado para la fantasía del príncipe que no podía ver la verdad, la dura y a veces dolorosa verdad que tenía delante. Supongo que es fácil engañarse cuando quieres creer algo con todas tus fuerzas. Y vaya si quería creer. Me da un poco de pena la María de entonces, tan ingenua, tan ajena. No es que hoy sea una experta en la vida, ni mucho menos, pero al menos sé distinguir una mentira de una verdad, o eso espero. Y al menos no me vendo los ojos para que me besen. Madre mía. Desde lo alto de la escalera, José lo vio todo. Vio la sonrisa de su hermano. Vio la forma en que Carlos se movió hacia María. Calculador, encantador, esgrimiendo ese atractivo sin esfuerzo que siempre funcionaba. Vio el roce en su brazo. Vio la forma en que María se quedó allí después, los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas, como si le hubieran entregado una promesa divina. Y algo profundo y pesado se enroscó en su pecho. No era asunto suyo, pero se sentía como si lo fuera. Cada parte de ello se sentía como si lo fuera. José bajó las escaleras con pasos silenciosos, pasando junto a María sin mirarla, sin decir una palabra, porque si abría la boca ahora, no estaba seguro de lo que saldría. Fue directamente al campo de entrenamiento, donde la guardia practicaba combate cuerpo a cuerpo. ¿Alguien quiere practicar conmigo?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Los guerreros intercambiaron miradas. Cuando el rey pedía entrenar, usualmente significaba que alguien iba a salir herido. Uno de los más grandes entre ellos, un hombre llamado Ricardo, que casi nunca perdía, dio un paso al frente. Yo lo haré, Su Majestad. José no respondió. Simplemente se quitó la capa, quedando con una túnica suelta y pantalones de cuero, y entró en el círculo de arena. La pelea duró menos de 2 minutos. José no se contuvo. Atacó con una ferocidad que hizo que los demás se apartaran. Cada movimiento brutal, preciso, sin dejar espacio para la defensa. Ricardo intentó contraatacar, pero cada golpe fue bloqueado y devuelto con el doble de fuerza. José lo derribó 3 veces.
A la tercera, Ricardo se quedó en el suelo, jadeando, con sangre en el labio. «Levántate», ordenó José. «Su Majestad, no me levanto». Ricardo obedeció, tambaleándose, pero antes de que pudiera volver a su posición, José se giró y salió del círculo, dejando a todos en un silencio atónito. El capitán de la guardia se acercó con cautela. «Mi rey, si me permite preguntar, ¿sucedió algo?» José recogió su capa, secándose el sudor de la cara. «No», mintió, «solo necesitaba entrenar», y se fue antes de que nadie más pudiera interrogarlo. Esa noche, durante la cena en el gran salón, yo no pude comer. Estaba sentada en la mesa más alejada, con mi madre y algunos otros trabajadores del castillo, empujando la comida de mi plato, mientras mis ojos se desviaban una y otra vez hacia Carlos, en la mesa principal. Estaba allí, junto a su hermano, riendo de algo que decía uno de los consejeros, completamente relajado, completamente guapo. Y entonces, como si sintiera mi mirada, Carlos giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña curva de los labios, pero vino acompañada de una mirada que duró un segundo más de lo que debería. Aparté la vista, el corazón acelerado, las mejillas ardiendo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó mi madre suavemente a mi lado. «Estoy bien», susurré, aún incapaz de levantar la vista. Pero no estaba bien. Me estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Cada interacción con Carlos deshaciendo años de resignación y cosiendo algo nuevo, algo peligrosamente cercano a la esperanza. En la mesa principal, José estaba sentado en la silla principal, su plato sin tocar, observando la escena con una expresión que no revelaba nada. Vio la sonrisa de Carlos, vio la reacción de María y sintió cómo sus dedos se apretaban alrededor de la copa de vino. La va a lastimar. La certeza era absoluta. Carlos no amaba a María. Para él, esto era solo otra conquista, otra mujer bonita que lo miraba con adoración. Jugaría con sus sentimientos hasta que se aburriera, hasta que alguien más captara su atención. Luego descartaría a María como descartaba a todas las demás, y María se rompería. Los días siguientes, Carlos empezó a aparecer con más frecuencia. No de forma obvia, pero lo suficiente para que yo lo notara. Me encontraba en los pasillos, siempre con un comentario casual que me hacía reír. Aparecía en la biblioteca mientras yo ordenaba libros, ofreciéndome una ayuda que no necesitaba, pero que aceptaba solo para mantenerlo cerca. Una vez me trajo flores del jardín y me las entregó con una sonrisa traviesa, diciendo que había pensado en mí cuando las vio. Guardé las flores como si fueran de oro. Y Carlos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él había notado la forma en que yo lo miraba ahora, la forma en que mis ojos se iluminaban cada vez que aparecía. Cómo se me cortaba el aliento cuando estaba demasiado cerca. Era pura adoración, sin juegos, sin máscaras, y era placentero, fácil, diferente de las otras damas que exigían atención constante, promesas, más de lo que él pretendía dar. Yo no exigía nada, simplemente lo miraba como si fuera lo mejor que me había pasado en la vida. Y a Carlos le gustaba eso. No era amor, ni de cerca, pero era cómodo, bueno para su ego. Y yo era hermosa de una manera tranquila, delicada, nada que ver con la belleza obvia y ostentosa de las otras. Había algo en mí que lo intrigaba, una fragilidad mezclada con una fuerza interior que no podía descifrar del todo. Así que siguió alimentando mi atención, siguió sonriendo, siguió haciéndome creer que tal vez, solo tal vez, él también empezaba a sentir algo. Y nunca corrigió el malentendido,
porque la verdad era demasiado conveniente. José, por otro lado, estaba llegando a su límite. Lo veía todo. Veía a Carlos rondando a María como un depredador paciente. Veía la forma en que ella brillaba en su presencia. Veía a su hermano arrojando migajas de atención mientras ella las recogía como banquetes, y él ya no podía quedarse en silencio. Una tarde gris, encontró a María sola en el pequeño jardín, cerca de los rosales, que ya empezaban a marchitarse con la llegada del otoño. Ella estaba sentada en el banco de piedra con un libro abierto en el regazo, los ojos perdidos en algún lugar muy lejano. José se detuvo a unos pocos pasos, con las manos entrelazadas a la espalda, observándola por un momento antes de hablar. María, me sobresalté, casi dejando caer el libro, y me giré hacia él con los ojos muy abiertos. Su Majestad. Me levanté rápidamente, haciendo una reverencia apresurada. Yo no sabía que estaba aquí. Siéntate, dijo José, su voz más suave de lo que pretendía. Obedecí, tensa, mientras él se acercaba y se paraba junto al banco, mirando las rosas en lugar de a mí. Necesito hablar contigo, empezó, escogiendo sus palabras con cuidado. Esperé, mis manos inquietas en el regazo. Es sobre mi hermano. Mi cuerpo se puso rígido al instante. ¿Carlos? ¿Qué pasa con él? José finalmente bajó la mirada, encontrando mis ojos verdes. Has estado pasando mucho tiempo con él. No era una pregunta, era una observación cargada de algo que José intentaba ocultar. Fruncí el ceño, mis defensas se levantaron inmediatamente. ¿Y eso es un problema? Puede serlo. ¿Por qué? José se frotó la cara, luchando contra la frustración que amenazaba con estallar. Porque conozco a mi hermano María, lo conozco mejor que tú y sé cómo es con las mujeres. Mis mejillas se sonrojaron, no de timidez, sino de ira. Con todo respeto, Su Majestad, eso no es asunto suyo. Sí lo es, replicó José, más fuerte de lo que quería. Cuando se trata de alguien bajo mi protección, sí es asunto mío. ¿Protección? Solté una risa corta y sin humor. Yo no pedí ser protegida, y no soy una niña que necesita supervisión. No se trata de eso. José se acercó y el aire entre nosotros se espesó. Se trata del hecho de que Carlos no sabe distinguir la atención del afecto. Le gusta ser admirado, le gusta que alguien lo mire como si fuera especial, pero no sabe amar. Aún no. Y cuando se aburre, se va. Las palabras salieron con más emoción de la que José tenía permiso para sentir. Yo me puse de pie frente a él, mis ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. ¿Por qué le importa? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué le importa tanto? Porque no soporto la idea de que lo mires de esa manera y luego llores. Porque duele. Los pensamientos surgieron, afilados, brutales, demasiado honestos. Pero José no podía decir eso. No tenía derecho. Porque hice una promesa, dijo, su voz áspera. A tu padre, antes de morir, él le pidió a mi padre que cuidara de ti y de tu madre. Y cuando mi padre murió, esa responsabilidad se convirtió en mía. Prometí que estarías a salvo, que nadie te haría daño, que te protegería de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza incluso si era mi propio hermano. Me quedé mirándolo, procesando las palabras. Había verdad allí. José podía ver que yo lo creía. Una promesa, repetí, mi voz más baja ahora. Sí, así que eso es todo. Responsabilidad. No, el no, gritó dentro de él. Sí, mintió José. Retrocedí poniendo distancia entre nosotros, y algo en mi expresión cambió.
cerrada, más fría. Gracias por su preocupación, Su Majestad, dije, formal, distante. Pero puedo cuidarme sola, y no necesito que nadie decida por mí con quién debo o no debo pasar tiempo. Y antes de que José pudiera responder, yo ya salía del jardín, alejándome, dejándolo solo con el sonido de la lluvia que finalmente empezaba a caer. José cerró los ojos, la frustración quemando en su garganta. Estúpido. Había intentado protegerla y solo la había empujado más hacia su hermano. Los días siguientes evité a José, no de forma obvia, pero cada vez que lo veía en los pasillos me daba la vuelta. Cuando entraba en una habitación, encontraba una excusa para irme. Durante las comidas, mantenía los ojos en mi plato, negándome a mirar la mesa principal. Y Carlos lo notó. Notó que algo había pasado entre José y yo. Notó cómo me aferraba aún más a su atención ahora, como si intentara demostrar algo. Y Carlos, siendo Carlos, se aprovechó al máximo. Se quedaba más cerca, más presente, me tocaba el hombro con más frecuencia, me susurraba cosas al oído que me hacían reír. Se desvivía por encontrarme cuando José estaba cerca, solo para ver la reacción de su hermano. Y la reacción era siempre la misma. La mandíbula tensa, los puños apretados, la mirada que podía convertir a alguien en cenizas. Pero José no decía nada. No podía, no sin revelar algo que él mismo no quería admitir. Fue una noche, tarde, cuando me topé con José en el pasillo cerca de la biblioteca. Volvía a mis aposentos con una vela en la mano, demasiado tarde para estar despierta, pero el sueño no llegaba. Entonces lo vi salir de la biblioteca con un libro bajo el brazo, el cabello húmedo como si acabara de bañarse, la túnica abierta en el pecho revelando piel marcada y músculos definidos. Nos detuvimos al mismo tiempo. El pasillo estaba vacío, en silencio. Solo la tenue luz de las antorchas a lo largo de las paredes y mi vela creando sombras parpadeantes. María, dijo José, su voz baja. Su Majestad. Él se acercó y sentí mi corazón acelerarse sin permiso. Me estás evitando, dijo. No una pregunta. Sí, lo estoy, admití, levantando la barbilla. Pensé que era lo mejor después de nuestra conversación. José se detuvo a pocos pasos, demasiado cerca. No quise ofenderte, pero lo hizo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Usted no tiene derecho a decidir qué es lo mejor para mí. Usted no me conoce, no sabe lo que siento, y no puede simplemente aparecer y decirme que estoy equivocada por querer a alguien. Mi voz tembló al final, traicionando más emoción de la que pretendía. José cerró los ojos por un momento, la mandíbula tensa. Lo sé, dijo, abriéndolos de nuevo, y había algo crudo allí, algo vulnerable. Sé que no tengo derecho, pero no puedo. No puedo quedarme en silencio y verte sufrir. ¿Cómo sabe que voy a sufrir? Porque conozco a mi hermano. Y porque se detuvo, las palabras muriendo en su garganta. ¿Por qué qué? Insistí, acercándome, la vela temblaba en mi mano. José me miró, realmente me miró, y por un momento vi todo lo que él intentaba ocultar. La batalla interna, el conflicto, el deseo que se negaba a nombrar. Porque mereces más, dijo José finalmente, su voz. Mereces a alguien que te elija, alguien que no juegue con tus sentimientos. El aire entre nosotros se espesó. Sentí que me faltaba el aliento. ¿Y cree que Carlos no puede ser esa persona? Sé que no puede, porque esa persona debería ser yo. Pero José no dijo eso. No pudo. Así que simplemente sostuvo mi mirada, dejando que el silencio hablara por él. Y entonces
como quedarse se estaba volviendo insoportable, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en el pasillo con una vela que temblaba tanto como mis manos. Ana lo vio todo desde lejos. Había visto la forma en que el rey miraba a María. Había visto la atención que Carlos le daba. Y sintió la quemadura de los celos como ácido. ¿Qué tiene ella que yo no? Ana había intentado con José. Lo había hecho todo bien. Se vestía bien, luchaba bien, mostraba fuerza y belleza, todo lo que un rey debería querer en una pareja. Pero él nunca la miraba, nunca cedía. Y ahora él estaba mirando a María, a la chica que ni siquiera podía transformarse. Y Carlos también le estaba prestando atención. Después de prestarle atención a Ana durante semanas, haciéndole creer que algo podría pasar. Pero ahora solo tenía ojos para María, y Ana no iba a aceptarlo. Se giró hacia las dos damas que la acompañaban, una sonrisa fría curvando sus labios. «Creo que es hora de que le demos una lección a María», dijo, su voz baja y venenosa. «Una lección que nunca olvidará». Las otras dos intercambiaron miradas, comprendiendo perfectamente. Y aquí estamos. Aquí es donde Ana y sus amigas, sí, las mismas que me empujaron, esperaban su sentencia. No estuve allí, claro. ¿Quién me iba a dejar asistir al castigo de las nobles del reino? Pero la forma en que me lo contaron después, la tensión en el aire, fue más que suficiente. Ana y las otras dos fueron removidas temporalmente de la Guardia Real. No expulsadas, pero sí degradadas, reasignadas a tareas menores, lejos del entrenamiento de élite, lejos de los círculos sociales de la corte. Perdieron el acceso a los aposentos nobles y fueron trasladadas a alojamientos más simples. Perdieron el privilegio de asistir a banquetes, bailes y reuniones importantes. Para mujeres acostumbradas al estatus, la admiración y el poder social fue una caída brutal. Y José lo dejó meridianamente claro con una declaración corta, pero devastadora en el salón principal. Me lo contó mi madre con los ojos brillantes de orgullo. Cualquiera que vuelva a tocar a María, con una palabra, con una acción o incluso con una mirada, responderá directamente ante mí, y no habrá una segunda oportunidad. El salón, dicen, cayó en un silencio mortal. El mensaje fue recibido. A partir de ese momento, ya no fui un blanco fácil. No porque me hubiera vuelto fuerte de repente, sino porque había sido elegida para ser protegida por el rey, por el alfa, y nadie era lo suficientemente estúpido como para desafiar eso. Pasé los días siguientes en un extraño estado de confusión. Había sobrevivido, estaba a salvo, pero todo lo que creía saber sobre mí, sobre lo que sentía, se había hecho pedazos y se había reconstruido en algo nuevo. Nunca fue Carlos. Cada vez que ese pensamiento regresaba, sentía como el suelo se desvanecía un poco más bajo mis pies. Empecé a distanciarme de él, no de forma dramática, sino de pequeñas maneras. Cuando Carlos me buscaba en los pasillos, ponía excusas. Cuando me traía flores, le daba las gracias pero ya no las guardaba. Cuando intentaba hablar, mis respuestas eran breves, educadas, distantes. Y Carlos lo notó. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo, y no le gustaba. Estaba acostumbrado a ser el centro, acostumbrado a conseguir atención cuando quería, acostumbrado a ser deseado, admirado, elegido. Pero ahora yo lo miraba diferente, como si viera a través de él, como si todo lo que una vez sentí se hubiera evaporado. Y lo que era peor, lo miraba a su hermano. Carlos lo vio. Vio cómo yo buscaba a José con la mirada durante las comidas. Vio cómo me tensaba cada vez que el rey entraba en una habitación.
Vio la forma en que evitábamos estar a solas, como si tuviéramos miedo de lo que podría pasar. Y por primera vez, Carlos sintió celos de verdad. Carlos decidió confrontarme y me encontró sola en el jardín, sentada en el mismo banco que solía usar, mirando los rosales, ahora completamente marchitos por el frío. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no oí sus pasos. María. Me giré y Carlos estaba allí, más cerca de lo que esperaba. Algo era diferente en él ese día. Algo tenso. Sus ojos carecían de su brillo juguetón habitual. Carlos, me levanté instintivamente, creando distancia. Yo, yo ya me iba. No. Dio un paso al frente cuando intenté pasar. No antes de que hablemos. Necesito irme. No. Carlos se acercó y sentí mi espalda golpear el banco. No había a dónde ir. Me estás evitando. Estás diferente. Carlos, por favor. Todavía te gusto, dijo. Y no era una pregunta. Era una declaración impulsada por la certeza de alguien que nunca había sido rechazado. Sé que sí. Siempre te he gustado. Todo el mundo lo sabe. Las cosas han cambiado, intenté decir, mi voz más débil de lo que quería. Y por impulso, Carlos se inclinó para besarme. No. Giré mi rostro, empujando su pecho. No, detente. Pero él no lo hizo. María, deja de luchar contra esto. Su voz bajó, persuasiva, peligrosa. Me deseas, siempre lo has hecho. Solo tienes que dejar de pensar y sentir. Lo intentó de nuevo. Sus manos subieron para sujetar mi rostro, obligándome a mirarlo. Empujé más fuerte, el corazón acelerado, no por deseo, sino por miedo. Dije que no. Conseguí decir, mi voz temblaba. Carlos, suéltame, por favor. ¿Por qué haces esto? La frustración ahora teñía su voz. ¿Por qué eres tan difícil? Siempre me miraste como si fuera todo, y ahora que finalmente te veo, ahora que te deseo, te apartas. Porque no te deseo. Las palabras salieron duras, honestas. Solo, solo suéltame, por favor. Pero Carlos no me soltó. Estaba demasiado acostumbrado a conseguir lo que quería, demasiado acostumbrado a ser deseado. Y el orgullo herido se convirtió en una terquedad peligrosa. Intentó besarme de nuevo, esta vez con más fuerza, inclinándose, reteniéndome en mi sitio. El pánico estalló dentro de mí. Intenté empujarlo, intenté retorcerme para liberarme, pero estaba atrapada entre él y el banco. Y Carlos era más fuerte, y yo no sabía cómo detenerlo sin gritar, sin causar un escándalo que destruiría todo. Y entonces se fue. Sucedió tan rápido. Apenas lo vi. Un momento Carlos se cernía sobre mí. Al siguiente volaba hacia atrás, arrancado por unas manos. Reconocí a José. El rey estaba allí, los ojos ardiendo de furia, la mandíbula tensa, y algo salvaje en él que yo nunca había visto antes. Este no era el hombre civilizado que gobernaba con palabras. Este era el lobo, el alfa, puro y letal. «Aléjate de ella», gruñó, su voz baja y áspera, vibrando con una violencia apenas contenida. Carlos tropezó, recuperando el equilibrio, pareciendo genuinamente conmocionado por un segundo. Luego, el orgullo volvió a surgir y se enderezó. «Esto no es asunto tuyo, hermano». «¿Que no es asunto mío?» José dio un paso al frente, su presencia aplastante. «La estabas forzando. Te dijo que no y tú seguiste». «Está confundida», replicó Carlos, su voz subiendo. «Confundida por tu culpa. Te metiste en su cabeza, la hiciste pensar. Ella te dijo que no.
interrumpió José, cada palabra una cuchillada. Eso no significa confusión, no significa que puedas insistir, significa no. ¿Desde cuándo te importa esto?, gritó Carlos, un dolor real asomando. ¿Desde cuándo te importa algo más que el maldito reino? ¿Desde cuándo, María, te importa tanto? El silencio que siguió fue pesado. José no respondió con palabras, pero la mirada que me lanzó, rápida, vulnerable, lo dijo todo, y Carlos lo vio. Tú. Carlos soltó una risa sin humor. Tú sientes algo por ella. Eso es ridículo. Ella ni siquiera puede transformarse. Por el bien del reino, ni siquiera deberías desearla. Es débil. El puñetazo golpeó a Carlos antes de que pudiera terminar. Fue agudo, violento, preciso. Conectó con su mandíbula con la fuerza suficiente para girar su cabeza de lado, con la fuerza suficiente para quitarle el aliento. Carlos cayó de rodillas, una mano volando hacia su rostro, sangre brotando de su labio partido. No, dijo José, su voz mortalmente tranquila. No hablas así de ella, no hablas de ella en absoluto. No la miras, no te acercas a ella nunca más. Carlos escupió sangre en el césped, levantando los ojos para encontrarse con los de su hermano. ¿Ella te ama?, preguntó, su voz distorsionada. ¿Es eso? Finalmente encontraste a alguien que te mira sin miedo. Levántate, ordenó José, ignorando la pregunta. ¿Por qué? Carlos sonrió, amargo, cruel. ¿Vas a golpearme de nuevo? ¿Lastimar a tu propio hermano por una chica que... Dije que te levantaras. Carlos obedeció, inestable, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Por un momento, pareció que podría devolver el golpe, sus músculos tensos, los puños cerrados. No me hagas pelear contigo, dijo José en voz baja, pero la advertencia era real. Perderás y te harás mucho más daño del que ya tienes. Me golpeaste, dijo Carlos, aún aturdido. Golpeaste a tu propio hermano por ella. Te golpeé porque forzaste a una mujer que te dijo que no, corrigió José. Y haría lo mismo con cualquiera que hiciera eso. Incluso tú, especialmente tú que deberías saberlo mejor. Carlos lo miró, respirando con dificultad, la sangre goteando de su barbilla. Entonces, como no quedaba nada que decir, como había perdido de todas las maneras posibles, se dio la vuelta. Pero antes de irse, me miró por última vez. Dilo, pidió, su voz áspera. Di que lo amas, que lo eliges a él. Al menos di algo. Yo permanecí en silencio. Carlos soltó una risa rota y salió del jardín, dejando un rastro de sangre y orgullo destrozado detrás de él. Cuando sus pasos se desvanecieron por completo, cuando solo quedó el viento en los árboles, José finalmente se volvió hacia mí. La ira había dado paso a una preocupación pura. Se acercó lentamente, como si temiera asustarme. ¿Estás bien? Su voz era áspera, pesada. Te hizo daño. Negué con la cabeza, pero estaba temblando, no por el frío, sino por el shock, por todo. Lo intenté que se detuviera, pero no quiso. Lo sé, me interrumpió José, dolor en su voz, dolor por mí, por lo que había soportado, por el miedo que había visto en mis ojos. Lo sé y lo siento. Siento no haber llegado antes. Siento por... Se detuvo, pasándose las manos por la cara, y cuando volvió a hablar, su voz estaba rota. Me estás deshaciendo, María. Cada vez que te pasa algo, cada vez que te veo en peligro, yo no puedo pensar.
No puedo respirar. Todo lo que puedo sentir es que necesito protegerte, que necesito mantenerte a salvo. Y ya no sé cómo llamar a eso. Ya no sé cómo fingir que es solo responsabilidad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Lo miré, viendo la vulnerabilidad cruda, la admisión tácita de lo que sentía. Y algo dentro de mí, algo que había comenzado con el beso en el pasillo, crecido en la conversación del jardín, explotado en el rescate del río, se desmoronó por completo. Di un paso al frente y lo abracé. El beso fue diferente de todos los demás. No fue desesperado como el del río. No fue confuso como el del pasillo. Fue elegido, consciente, real. Lo besé como alguien que por fin entiende, como alguien que por fin elige. José intentó echarse atrás, sus manos descansando suavemente en mis hombros. María, espera, dijo contra mis labios. Estás conmocionada. Tienes miedo. No puedo, no puedo aprovecharme de eso. No estoy confundida, respondí, sujetando su rostro, obligándolo a mirarme a los ojos. Me gustas, José. No sé cuándo empezó. Quizás siempre estuvo ahí y yo solo estaba mirando en la dirección equivocada. Pero me gustas y no quiero que me apartes. No otra vez. José buscó en mi rostro la duda, la vacilación. No encontró ninguna y entonces, finalmente, cedió. El beso se hizo más profundo, urgente e intenso. Sus manos se enredaron en mi cabello, nuestros cuerpos se apretaron. No fue suave, fue pura necesidad, meses de contención estallando a la vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. José apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados. Esto lo cambia todo, murmuró. Y vaya si lo cambió. Los días siguientes pasaron con una nueva extrañeza. Ya no nos escondíamos del todo. No éramos obvios. No hacíamos demostraciones públicas. Pero tampoco nos apartábamos cuando las miradas del reino de Aragón se posaban en nosotros. Y el reino lo notó. Notaron la forma en que el rey buscaba a María con la mirada durante las comidas en el gran salón. Notaron cómo yo ya no apartaba la vista cuando me encontraba con sus ojos. Los murmullos comenzaron suavemente. Luego crecieron. El rey y la chica sin lobo. Imposible. Él nunca había mirado a nadie antes. Ella debió haber hecho algo, usado algo. Pero los susurros ya no estaban cargados de crueldad abierta. No después de lo que le había pasado a Ana y a las otras. Nadie era tan estúpido como para desafiar la protección del rey. Sentía las miradas, oía las voces susurradas cuando pasaba. Pero por primera vez en mi vida no me encogía, porque cuando la duda comenzaba a acechar, cuando la inseguridad amenazaba con regresar, recordaba. Recordaba el beso en el jardín, la forma en que José me había mirado después, crudo, vulnerable, admitiendo sin palabras lo que sentía. Recordaba cómo había golpeado a su propio hermano para protegerme, cómo se había lanzado al río sin dudar, cómo siempre, siempre había estado allí, incluso cuando yo había estado demasiado ocupada mirando en la dirección equivocada. 5 días después del incidente en el jardín, José me encontró a solas. Yo estaba en la pequeña habitación donde mi madre trabajaba, organizando viejos registros de la guardia cuando oí abrirse la puerta. Me giré, esperando ver a mi madre regresar. Era José. Cerró la puerta detrás de él, y el pequeño espacio de repente se sintió aún más pequeño con su presencia llenándolo. Su cabello oscuro estaba recogido de forma suelta. Algunos mechones se escapaban y caían por su rostro. Llevaba una túnica sencilla sin su habitual formalidad, y había algo diferente en su expresión, algo nervioso. Su Majestad, comencé,
Pero él negó con la cabeza. José, corrigió suavemente. Cuando estamos solos, es solo José. El nombre sonó demasiado íntimo saliendo de sus labios. Asentí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Se acercó, deteniéndose al otro lado de la mesa que nos separaba, sus manos apoyadas en la madera envejecida. Necesito hablar contigo, dijo. Puede hacerlo, lo animé suavemente. José respiró hondo. El baile anual del lobo es en 3 días. Asentí. Lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Era el evento más importante del año. Cuando todo el reino se reunía, cuando se presentaban las parejas, cuando se observaban y juzgaban los destinos. Yo nunca había ido. Las mujeres sin transformación rara vez asistían, y cuando lo hacían, permanecían en las sombras, sirviendo, nunca participando. Quiero que vayas, continuó José sosteniendo mi mirada. Conmigo, como mi pareja. El mundo se detuvo. Parpadeé, procesando las palabras, tratando de entender si lo había oído correctamente. ¿Su pareja? Sí. José rodeó la mesa, acortando la distancia hasta que solo estábamos a unos pocos pasos. Te quiero a mi lado, quiero bailar contigo. Su voz bajó al final, pesada con emoción contenida. Sentí que me faltaba el aire. José, eso es público. Todo el mundo lo verá, todo el mundo hablará, nos juzgarán. Que hablen, dijo con una certeza absoluta en su tono. Que juzguen. No me importa. Lo único que importa es lo que tú quieras. Así que dime, ¿quieres ir conmigo? Lo miré, a los ojos oscuros fijos en mí, con una intensidad que me quitó el aliento. Y la respuesta fue tan obvia que casi me reí. Sí, dije simplemente, honestamente. Sí, quiero. El alivio que cruzó el rostro de José fue devastador. Dio el último paso entre nosotros y tomó mi rostro entre sus manos, sus pulgares rozando mis mejillas suavemente. ¿Estás segura?, preguntó, dándome una última oportunidad para retroceder. Porque una vez que entremos juntos en ese salón, una vez que te presente como mi pareja, no habrá vuelta atrás. Todo el reino lo sabrá y tendrán opiniones. Lo cuestionarán. Algunos lo aceptarán, otros se resistirán. Será difícil. Lo sé, dije, cubriendo sus manos con las mías. Y aún así, lo quiero. José me atrajo hacia él y me besó. No fue urgente como los otros, fue lento y profundo. Los 3 días pasaron borrosos. La noche del baile llegó envuelta en neblina y promesas. El gran salón del castillo se había transformado. Las antorchas proyectaban luz dorada sobre las paredes de piedra. Largas mesas a los lados rebosaban de comida y vino, y el olor a carne asada y especias llenaba el aire. Todo el reino parecía estar allí. Nobles, guerreros, miembros de la Guardia Real, consejeros, visitantes de territorios vecinos, todos vestidos con sus mejores galas, bebiendo, hablando, esperando la llegada del rey. José vino a buscarme él mismo. Apareció en mis aposentos al anochecer, con atuendo formal por primera vez en mucho tiempo. Una túnica negra con sutiles bordados plateados, pantalones de cuero, botas altas. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, salvaje como siempre, pero de alguna manera perfectamente adecuado a la formalidad de todo lo demás. Estaba devastadoramente guapo. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, mi corazón se aceleró. Vine a buscarte, dijo simplemente, extendiendo su mano. Miré a mi madre, que estaba detrás de mí con los ojos brillando de emoción contenida. La mujer asintió alentadoramente. «Estás hermosa, cariño», susurró mi madre. Respiré hondo, alicé el vestido verde que habíamos conseguido prestado y coloqué mi mano en la de José.
Me guió suavemente por el pasillo, luego se detuvo, mirándome como si me viera por primera vez. «Estás hermosa», dijo, su voz ronca. Sentí mis mejillas enrojecer. «No tanto como las demás lo estarán». «Más», corrigió José, levantando mi rostro con una mano. «Infinitamente más, porque eres tú». Y me besó allí, en el pasillo, antes de que entráramos al salón. Un beso que calmó mis nervios y lo intensificó todo al mismo tiempo. Cuando nos separamos, José me ofreció su brazo. «¿Lista?» «No», admití honestamente. «Pero voy de todos modos». Sonrió, una sonrisa verdadera, rara, que le transformó todo el rostro. «Entonces, vamos». Caminamos juntos por los pasillos cogidos del brazo, y cuando llegamos a las dobles puertas del gran salón, los guardias las abrieron. El sonido de la conversación dentro era alto, caótico, lleno de vida. Pero en el momento en que las puertas se abrieron por completo, en el momento en que todos vieron quién entraba, el silencio cayó como una cuchillada. El rey y yo a su lado, su brazo entrelazado con el mío, presentados como si fuera lo más natural del mundo. Las conversaciones murieron. Las cabezas se giraron. Cientos de ojos se posaron en nosotros a la vez. Sentí el peso. Sentí el juicio. Sentí el shock recorrer el salón como una ola. Pero José me apretó el brazo ligeramente, un gesto silencioso de apoyo, y levanté la barbilla. Empezamos a descender los escalones hacia el salón principal, y la multitud se apartó automáticamente, creando un camino. Nadie hablaba, solo observaban, procesando, tratando de entender lo que veían. El rey nunca había llevado a nadie al baile. Nunca. En todos los años desde que había tomado el trono, siempre había llegado solo. Siempre había rechazado compañía. Siempre había mantenido su distancia. Y ahora estaba allí conmigo a su lado, mirándome como si yo fuera la única persona en el reino. Ana estaba cerca de una de las columnas, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos de shock y envidia. Las otras damas observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el resentimiento. Carlos estaba al lado opuesto del salón, y por primera vez esa noche parecía genuinamente inquieto, pero José los ignoró a todos. Me guió al centro del salón donde la pista de baile esperaba. Luego se giró para mirarme de frente, soltando mi brazo solo para tomar mi mano entre las suyas. «Todo el mundo nos está mirando», susurré, sintiendo la quemazón de tantas miradas. «Que miren», respondió José suavemente, su mirada fija en la mía. «Que vean, que sepan. Estás aquí conmigo porque te elegí a ti y te elegiría 1000 veces más». Y entonces, ante el reino en silencio que observaba, me atrajo a sus brazos y empezamos a bailar. Y cuando la música terminó, cuando el silencio comenzó a asentarse sobre el salón, José hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo en el centro del salón, conmigo todavía en sus brazos, y se giró para enfrentar a todo el reino. El silencio se hizo más profundo, absoluto, pesado. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué está haciendo? José soltó mi cintura, pero mantuvo mi mano firmemente en la suya. Luego alzó la voz, clara, firme, llevando una autoridad que no admitía desafío. «Muchos de ustedes se preguntan por qué traje a María como mi pareja esta noche», comenzó, y sentí mi cara arder. No esperaba esto. No esperaba una declaración pública. «Algunos de ustedes están juzgando, cuestionando mi elección». Hizo una pausa. Su mirada recorrió el salón, encontrando los ojos de todos los que habían dudado. «Permítanme dejar algo claro», continuó, su voz bajando, pero sin perder nada de su poder.
María es la mujer más fuerte que conozco, no porque haya librado batallas, no porque haya comandado ejércitos, sino porque sobrevivió. Sobrevivió a la pérdida, a la crueldad, al rechazo, y aún así se mantuvo amable, se mantuvo valiente, se mantuvo leal. Sentí mis ojos escocer. No podía creer que estuviera diciendo esto aquí, delante de todos. Y esta noche, José se giró hacia mí, soltando mi mano solo para acunar mi rostro entre sus palmas. Esta noche quiero que todos sepan que la elijo a ella, que la reclamo si ella me acepta. Todo el salón contuvo la respiración. Lo miré, viendo la vulnerabilidad desnuda en sus ojos, la pregunta tácita. ¿Quieres esto? ¿Me aceptas? Las lágrimas finalmente se deslizaron, cayendo silenciosamente por mis mejillas. Sí, susurré. Mi voz temblaba pero firme. Sí, acepto. El alivio que cruzó el rostro de José fue devastador. Entonces se inclinó y me besó. Allí, en el centro del salón, frente a todo el reino, un beso que no dejaba dudas. Un beso que declaraba, ella es mía y yo soy suyo, y cualquiera que tenga un problema con ello puede hablar ahora. Nadie lo hizo. Cuando nos separamos, José sostuvo mi mirada un segundo más. Luego, con una ternura que contrastaba fuertemente con todo lo anterior, inclinó la cabeza y susurró, «Esto dolerá, pero solo por un momento. ¿Confías en mí?» Asentí. El corazón me latía tan fuerte que casi me dolía. «Confío en ti». José me apartó el cabello rojizo, exponiendo la pálida piel de mi cuello. Se inclinó, sus labios rozándome ligeramente, y luego me mordió. El dolor fue agudo, inmediato, como fuego líquido corriendo por mis venas. Jadeé, mis manos aferradas a los hombros de José, todo mi cuerpo tensándose. Y entonces algo cambió, algo despertó. Fue como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida finalmente se abriera de golpe. El poder estalló a través de mí, salvaje, incontrolable, ancestral. Sentí que mis huesos se movían, mi piel ardía, el mundo se inclinaba en ángulos imposibles. No, ¿qué me está pasando? Pero no había forma de detenerlo. La transformación me agarró con una fuerza brutal. Me derrumbé de rodillas, mi vestido desgarrándose mientras mi cuerpo cambiaba, se expandía, se reestructuraba. Oí gritos a mi alrededor, oí el salón estallar en caos, pero todo se sentía distante, borroso, irrelevante. El dolor lo era todo. El cambio lo era todo. Y entonces, tan de repente como había comenzado, terminó. Estaba a cuatro patas en el suelo, pero ya no era María. Era una loba, grande, más grande de lo que debería haber sido para una primera transformación. Mi pelaje era de un marrón rojizo como mi cabello, brillando bajo la luz de las antorchas. Mis ojos eran los mismos verdes, pero ahora intensos, salvajes, luminosos. Y el poder que irradiaba de mí, todo el salón retrocedió. Incluso los guerreros más experimentados, incluso los alfas visitantes, incluso José mismo dieron un paso atrás instintivo, abrumados por el aura que pulsaba a mi alrededor. Fue entonces cuando una voz se alzó, antigua, áspera, llena de sabiduría. El anciano del reino, un hombre de cabello blanco y ojos que habían visto siglos, se levantó de su asiento, se acercó lentamente, sin miedo, y se detuvo a pocos pasos de la loba en la que me había convertido. Los lobos más hábiles despiertan temprano, dijo, su voz resonando por el salón en silencio. Pero los más poderosos tardan más, porque cuando finalmente despiertan,
Cuando encuentran un propósito, una conexión, su presencia es inigualable. Miró a José, luego a la loba, y sonrió. Ella nunca fue débil, continuó. Solo estaba esperando el momento adecuado para ser vista. El anciano hizo una reverencia. Ahora muestra quién siempre ha sido. La loba, yo, giró la cabeza, mis ojos verdes encontrándose con los de José, y él me vio. Me vio allí, detrás de la forma salvaje. Vio el reconocimiento, el miedo, la confusión. José dio un paso al frente lentamente, ignorando las protestas asustadas a su alrededor, y se arrodilló ante mí. Está bien, dijo suavemente, extendiendo su mano. Soy yo. Estás a salvo. La loba sostuvo su mirada por un largo momento. Luego, lentamente, bajó la cabeza y la apoyó en su pecho. José me rodeó con sus brazos, aferrándose al denso pelaje de mi cuello, susurrándome palabras solo para mí. Eres increíble, murmuró. Siempre lo fuiste, y ahora todos pueden verlo. La transformación de regreso tomó más tiempo. José me guió fuera del salón, lejos de las miradas curiosas, a una de las habitaciones privadas. Me cubrió con su propia capa cuando finalmente regresé a mi forma humana, temblorosa, desnuda, exhausta. Me derrumbé contra él, las lágrimas finalmente cayendo, no de tristeza, sino de alivio, de agotamiento, de todo. Yo, yo no lo sabía, conseguí decir entre sollozos. Nunca supe que podía. Lo sé. José me abrazó con firmeza, dándome calor. Nadie lo sabía, pero ahora sí, y nunca más te subestimarán. Levanté la vista para encontrarme con sus ojos. ¿Tú siempre supiste que yo podía? No, admitió José, apartándome el cabello húmedo del rostro. Pero siempre supe que eras fuerte. Siempre lo vi. Incluso cuando tú no lo hacías, incluso cuando nadie más lo hacía, yo lo vi. Las palabras rompieron algo dentro de mí. Lo atraje hacia mí y lo besé, desesperada, agradecida, completamente perdida en él. Y José me devolvió el beso, sosteniéndome como si yo fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era, siempre lo había sido. Cuando regresamos al salón horas después, yo con ropa limpia que alguien había proporcionado, el baile seguía, pero todo había cambiado. La gente me miraba diferente ahora. No con desdén, no con lástima, sino con respeto, con admiración, con un miedo reverente. Ana estaba en un rincón, pálida, derrotada, comprendiendo finalmente que había perdido de todas las maneras posibles. Carlos bailaba con una dama rubia, aparentemente feliz, aparentemente ya había pasado página. Y quizás lo había hecho, quizás nunca fue real para él. Solo ego, solo vanidad. Y José estaba a mi lado, su mano firme en mi espalda, guiándome una vez más al centro del salón. La música sonaba suave, envolvente, y me atrajo de nuevo a sus brazos. ¿Lista para otro baile?, preguntó, una leve sonrisa en sus labios. Siempre, respondí, y bailamos como compañeros, como dos lobos que se habían encontrado en medio del caos y habían elegido quedarse. El reino observaba, juzgaba, aceptaba. Y yo por fin entendí. Nunca fui débil. Solo estaba esperando a ser vista. Y José, que había pasado toda su vida intentando llamarlo responsabilidad, finalmente admitió la verdad. Era amor. Siempre había sido amor. ¿No les parece increíble? No hay finales perfectos, ¿verdad? Y esto,
con todo lo que pasó, con la confusión y el miedo, no lo es. Pero a veces, la vida te sorprende con lo que te ha estado esperando todo este tiempo. Y al final, solo me queda decir que es mi historia, con sus nudos y sus sorpresas. Y supongo que para mí eso es más que suficiente. Es lo que es mío. Y de alguna manera,